Por favor, señor secretario, continuemos con nuestro siguiente invitado. Sí, señor presidente, nuestro siguiente invitado es el doctor César Paz Imiño, médico especialista en genética, doctor en bioética, máster en bioética de las enfermedades infecciosas, fundador y expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina y docente investigador en genética. Con usted y los señores legisladores del doctor César Paz Imiño. Agradecerle al doctor César Pazmiño por su presencia aquí en esta mesa parlamentaria y darnos sus observaciones y aportes. Tiene la palabra, doctor. Buenas tardes y gracias por la invitación. Yo quiero partir de que he venido gustoso a la asamblea 3 veces, tanto en la anterior y ahora en esta. Y parece que en algún momento los argumentos científicos que se expresan no son acogidos con la profundidad que tienen. Y de esa manera se han privilegiado aspectos y opiniones personales versus una cuestión que tiene que ser encarada desde el punto de vista estrictamente científico y con los datos que rodean el tema de la interrupción del embarazo. Bajo esta perspectiva, yo quiero decirles que he defendido y defiendo el aborto libre y sin plazos, y esto lo he hecho desde siempre, desde que hago genética. Creo que el tema del veto de la presidencia, del presidente, está proponiendo un cambio total a la propuesta que ustedes como asambleístas han hecho. Él les está diciendo su trabajo no me parece y quiero hacer otra ley. Esa ley creo yo que atenta contra derechos que ya están estipulados, contra derechos de las mujeres, discrimina la propuesta del veto, discrimina a las mujeres y les introduce una revictimización desde el punto de vista de todo lo que se plantea para reformar la propuesta que ustedes han hecho como legisladores, como asambleístas. Quiero referirme un poquito antes de entrar a mi tema, que es el genético, al tema de la objeción de conciencia que se ha hablado aquí. Simplemente decir que la objeción de conciencia, que debe ser individual, no puede atentar contra derechos más grandes, como es el derecho a la salud y el derecho a la libre elección de cuándo y cuántos hijos tener, que tiene contemplada la Constitución de la República. Eso, por otra parte, se pretende asociar el aborto con infanticidio, lo cual es un error tremendo, porque esto está haciendo que las personas violadas, las mujeres violadas, tengan un miedo a denunciar primero y a seguir los procesos de asistencia de salud técnica, científica y oportuna que podrían tener y no podrían estar expuestas a enfermarse de una cuestión grave o de morir. Entonces, bajo esa perspectiva, quiero centrarme en el tema de la violación. Se registran más o menos unas 11 violaciones diarias, que eso es una cosa espantosa. Y de estos, más o menos, de las clasificadas, de las violaciones clasificadas, un 41% produjeron la muerte en las mujeres, ¿no? 54% el agresor fue ascendiente o pariente de las violadas, de las personas violadas, de las mujeres. Hasta 4º grado de consanguinidad, 48% fueron tutores legales y del ambiente íntimo de la víctima. El 18% de casos las víctimas son menores de 10 años. Imagínense, 18% de casos son menores de 10 años. 80% de las víctimas permanecen bajo el cuidado de su agresor. 10% de víctimas contrajeron una enfermedad grave o mortal. 30% permanecen sin clasificación real de qué tipo de violación fue.
y otras cifras disponibles quizás más precisas dan cuenta de la magnitud del problema. De 51,000 embarazadas entre los 15 a 18 años, 20,000 son de menores de 14 años. Se calcula que el 50 al 60% de estos son por violaciones que cometieron personas cercanas a la víctima. ¿Qué significa todo esto? Significa que aparte de tener un problema de la violación por sí mismo, que es un crimen, estamos exponiendo a las mujeres violadas a riesgos genéticos y de enfermedades. Si es que el violador es un pariente cercano, estoy subiendo el riesgo de tener enfermedades genéticas entre el 25 al 50%. Eso es una cosa bárbara. Entonces nosotros creo que tenemos que apoyar una ley que fue propuesta, que la he leído todo, que es muy racional y que está defendiendo esto que está las mujeres al frente con apoyo de los hombres, proponiendo que se la mantenga de la manera que está presente y que se ha presentado. Yo creo que como asambleístas y como asamblea, ustedes tienen la obligación de mantenerse en su propuesta de ley, pese a que yo creo que tiene que ser sin límites el tema del aborto, pero que al menos haya esta puerta de salida para mujeres que son violentadas, que se embarazan de manera forzada y que estaríamos violando sus derechos al impedir que esto ocurra de la manera que se está proponiendo con este veto parcial, que al final de parcial no tiene mucho, es un veto a todo el esquema de la ley y a toda la propuesta legal que está bastante bien construida y que deberíamos apoyar como ciudadanos, y ustedes tienen la obligación de hacer caso a los mandantes que somos el pueblo. Eso es lo que tenía que decir. Gracias. Gracias, doctor César Pazmiño, por su comparecencia. Si algún compañero o compañera desea realizar alguna pregunta, tiene la palabra la asambleísta Urresta. Gracias, señor presidente. Estimado doctor, primero agradecerle por la puntualidad en la exposición, de la misma manera con que los dos médicos que antecedieron su palabra lo hicieron. Solamente por un tema de puntualidad y de punto de información para la ciudadanía, ya que se tergiversa mucho lo que nosotros trabajamos en esta mesa y sobre todo en una ley que para nosotros se ha convertido casi en un problema incluso hasta personal. ¿Cuántos años de profesionalismo usted lleva en el campo de la medicina, por favor? Bueno, yo estoy casi 40 años haciendo esto y desde que regresé al Ecuador el año 87 fui uno de los profesionales que defendió el tema de interrupción del embarazo porque hacía diagnóstico prenatal, que es otra de las cuestiones que algún rato deberían topar la asamblea, el derecho al diagnóstico prenatal de enfermedades y la posibilidad de interrupción de embarazo. Así es que esta lucha ha sido un poco larga. Gracias, doctor. Y la segunda pregunta es, ¿usted ha tenido la oportunidad de ayudar un tipo de caso como los que estamos tratando en este día, por favor? Sí, he visto niñas de 13 años embarazadas, violadas por sus padres, en área rural sobre todo, que ya tienes una base problemática ahí, que llegas hasta un 30% de endogamia en algunas áreas rurales, y los embarazos que han tenido han venido con problemas malformativos adicionalmente. Y claro, se le exige a esta niña que tiene que ser madre, y madre abnegada a los 10 años, 13 años. Es una cosa absurdísima, pero eso se trata de evitar, ¿no? He visto casos de suicidio después de una violación y embarazo. He visto casos de abandono de las familias. Les echan de sus casas porque dicen que han cometido estas chicas han cometido una infracción. Entonces, bajo esta moral medio rara que tenemos los ecuatorianos, que es un poco a veces doble moral,
produces un problema realmente grave, ¿no? A estas personas. El doctor Fernando Cornejo ya hablaba de los daños psicológicos, yo hablo de los daños genéticos que pueden producirse y sí hemos visto varios de estos casos. Gracias, doctor. Señor presidente, las dos preguntas que emití al doctor fue justamente para reforzar el trabajo que hacemos en esta comisión, que recibimos a gente y a profesionales probos en la materia y que obviamente no lo estamos haciendo de manera antojadiza ni visceral. Le agradezco una vez más por el tipo de respuesta, por su profesionalismo y que obviamente, como usted lo ha dicho, estamos aquí como asambleístas para responder una demanda del pueblo ecuatoriano, más no, ahí sí, un sistema visceral que mantiene el veto y que se lo puede leer ampliamente. Gracias, doctor. Gracias, presidente. Me gustaría hacerle una pregunta y para el doctor Pazmiño, en el caso de aborto por causal de salud, ¿este veto tendría implicaciones en el ejercicio médico para la interrupción del embarazo? Por favor, doctor, si nos puede dar contestación a la consulta realizada por la asambleísta Joana Moreira. El tema de si es que atenta de alguna manera contra las tomas de decisiones en salud, el veto, bueno, hay que partir de que en el Ecuador no hay ninguna garantía para hacer una interrupción terapéutica de embarazo. Así es que el momento en que se dio la ley, se restringió totalmente el tema de interrupciones de embarazo. Antes de la ley, se podía hacer interrupciones de embarazo en casos puntuales como riesgos a la madre, el tema de malformaciones congénitas, violaciones por mujeres con discapacidad. Se podía hacer con la firma de 2 médicos y la Federación Médica Ecuatoriana aprobaba eso como una forma, digamos, de salud pública buena. Después de la ley, cuando aparece la ley y se criminaliza el aborto, pues no hay una manera de solucionar este tema. Entonces, cuando se pone un veto en que, y por eso es que yo mostré las cifras de que existe un 40% de mujeres violadas intrafamiliares, quiere decir que estamos subiendo el riesgo genético. Y al subir el riesgo genético y no tener una forma de diagnosticar, estamos también exponiendo a una doble cuestión. Es la violación por sí mismo, el riesgo de que nazca un niño con problemas malformativos y que eso provoque una revictimización de las personas, porque digamos, llevar adelante a un niño con un problema malformativo es tremendamente difícil, caro y que no tiene por qué llevar una niña de 12, 13, 14, 15 años, llevar un embarazo así. El otro punto que sí me gustaría profundizar un poquito lo que decía la colega, es que la mayoría de abortos clandestinos se hacen en el sector privado. Entonces eso es curioso, ¿no? Que un veto presidencial promocione la objeción de conciencia pública cuando no se hace ahí ningún aborto, porque sí te persiguen, y se hace a nivel privado, se lo hace con todas las medidas de confidencialidad del caso que merece. Entonces, sí hay un poco de contradicción en este veto, en que parecería que no se está escuchando ni se está viendo, incluso el tema de lo que las mujeres están pidiendo, que es un derecho a resolver un problema que les está quejando. Gracias, doctor. Tal vez otra pregunta. Asambleísta Yajairo Resta, por favor. Más que preguntas, señor presidente, recalcar justamente las líneas que tanto la colega médica, que aún no escuchamos su comparecencia, y de la misma manera con que el doctor lo ha dicho. Qué pena que un veto presidencial profundice más el aborto como un negocio que por un derecho de las mujeres. Qué pena el escuchar las cifras, alarmantes cifras, que la mayoría de nuestras mujeres ecuatorianas están sufriendo, y esto se lo vea prácticamente de una manera religiosa y económica que se va a perjudicar. Esperamos, y eso pongo a nombre propio,
Espero que el señor presidente Guillermo Lasso vea esta comisión y que obviamente se entere de lo que se trata el tema, se entere de manera técnica y puntual de lo que es la interrupción del embarazo en caso de violación y no vulnere más los derechos de nosotras las mujeres. Gracias, señor presidente. Señor presidente, simplemente la asambleísta Gisela Garzón está haciéndonos llegar preguntas por interno para cuando usted guste, me permita, pasa que está siguiendo la sesión por redes porque por problemas de salud no pudo estar presencialmente. Gracias, señor presidente. La primera pregunta está dirigida tanto para el doctor Paz y Miño como para la doctora Martínez. Dice, cuando un profesional decide objetar conciencia, ¿puede o no hacerlo incluso cuando hay causal salud o riesgo de vida? ¿Cómo actúan en esos casos? Siguiente pregunta, señor secretario. ¿Respondo mi parte? ¿O no? Sí. Sí, por favor, continúe, doctor. Gracias. El tema la relación esta de objeción de conciencia versus salud o atención de salud es complicadísima. Imagínense ustedes que una institución se declare objetora de conciencia y no atiendo COVID. Entonces, eso es una cosa tremendamente impactante en una sociedad. Por eso se acepta la objeción de conciencia personal e incluso personal, siempre y cuando no atente contra la vida de la víctima o del paciente. Si no hay otra alternativa, tendrá que atender, porque si no, se convierte en un cómplice de una tragedia médica, de una muerte de un paciente. Entonces, la objeción de conciencia tiene que ser considerada de manera particular e incluso la propuesta de ley que hicieron ustedes es buenísima porque dice que si hay objetores de conciencia, la institución tiene que garantizar la atención. Con lo cual, eso es lo más lógico que tiene que ocurrir. Por eso es que, vuelvo a recalcar, tienen que ustedes hacer que se apruebe la ley como está y no dejar que pase el veto por esto que se llama Ministerio de la Ley, porque sería trágico para las mujeres y para la salud, así es. Gracias, doctor. Por favor, señor secretario, la siguiente pregunta realizada por la asambleísta Gisela Garzón. Muchas gracias, señor presidente. Saludos cordiales de parte de la asambleísta Gisela Garzón. Para el doctor Paz y Miño, ¿por qué es importante diferenciar las condiciones de las mujeres según su edad o procedencia? Es decir, diferencias niñas de adolescentes. ¿Los cambios en sus cuerpos se evidencian de igual forma cuando están embarazadas? Bueno, a ver, es importantísimo diferenciar niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad, área rural, área urbana, porque las realidades son totalmente diferentes. Pese a que hablamos de embarazo, el embarazo no es una cuestión generalizada, es el embarazo de esta persona. Una niña de 9 años que ya tuvo la menstruación, que puede embarazarse, su cuerpo no está adaptado para un embarazo con las características que tiene ya una de 14, de 15, de 18. Entonces, tengo que diferenciar. Los riesgos que tengo en un embarazo de menor edad van a ser mayores que los que tengo en una mujer que biológicamente está mejor preparada cuando está más avanzada en la edad. Entonces, tengo que diferenciar. Y la realidad urbano-rural es evidente que me está afectando. Si no tengo educación sexual, si no tengo educación sexual, ¿cómo puedo enterarme siquiera a veces del embarazo que estoy cursando después de una violación a los 9, 10 años? Porque no sé ni qué es el embarazo, ni por qué se me retrasó una regla que empezó a venir a los 9, 10 años. Entonces, tengo que hacer la diferencia. El hecho es que la ley debe contemplar toda esta magnitud tan grande para poder interrumpir un embarazo en las condiciones de salud adecuadas y defendiendo a la víctima. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que estas diferencias que
propone la ley son adecuadas porque están reflejando la realidad que vive el Ecuador. Gracias, doctor. Asambleísta Urresti. Gracias, señor presidente. De la misma manera, la pregunta va dirigida para el doctor Pazmiño y para la doctora Martínez. La mayoría de las niñas en nuestra ruralidad, lamentablemente, no es que solamente el tema de la educación está afectada, sino también el tema de la salud y la alimentación. Tuvimos algunos casos de pequeñas niñas que comían una vez al día. Lamentablemente, las condiciones incluso del agua no eran muy buenas y tenían parasitosis. Este tipo de problemas de la desnutrición, la parasitosis y otros parámetros más que las niñas en la ruralidad sufren, dificultan también el proceso gestacional de embarazo y teniendo en cuenta de que no son relaciones como placenteras, sino violentas, eso dificulta incluso a los pocos meses la continuidad de la vida de esa niña. Gracias, señor presidente. Doctor, por favor, si puede dar contestación. Sí, bueno, el tema del ambiente que se desempeñan las personas está ya probado que tiene influencia en todo lo que va a ser el embarazo. Si en el área rural tenemos una alta incidencia de desnutrición infantil, y al decir una niña de 9, 10, 11, 12, 13 años, estamos hablando de infantil, incluso 18 años, dice la Organización Mundial de la Salud, que son niños. Entonces, sí tienes una problemática real. El momento que tienes deficiencias alimentarias que te pueden producir, incluso en el producto de un embarazo por violación, deficiencias también del sistema nervioso y de las capacidades. Entonces, estamos realmente con un veto presidencial tratando de obstaculizar incluso el derecho que las personas puedan tener unas capacidades de vida mejores. Si es que yo tengo la obligación de tener un embarazo y tener un hijo a los 9, 10, 11 años, estoy atentando contra mi propia vida como mujer, porque tengo un riesgo altísimo de que un embarazo por violación me produzca también problemas. Entonces, yo creo que es un círculo vicioso que estamos reargumentando y argumentando sobre una problemática cuando no estamos haciendo caso a las cifras científicas, a los datos que nos está proporcionando la ciencia sobre lo que realmente está pasando en un embarazo de una niña, lo que realmente está pasando con una violación, lo violento que es una violación y cómo es que incluso desde el punto de vista religioso, yo no soy religioso, pero desde el punto de vista religioso nos olvidamos de una palabra que es la misericordia. Entonces, ¿cómo puedes tú revictimizar a niñas, adolescentes, mujeres violadas en general y no poder pensar que tienes que ser misericordia con una víctima? Gracias a nuestros invitados. Muchas gracias, señor secretario. Agradecerles a todo al equipo técnico, al equipo asesor, a todos los compañeros comisionados. Siendo las 17:31, clausuro la presente sesión. Que tengan un resto de tarde excelente. Se toma